buenas. Mi nombre es Alfonso Valencia y voy a moderar este panel. Primero, gracias por la invitación para estar hoy aquí. Obviamente es un tema que nos interesa mucho, un tema de la máxima actualidad. Tengo una pequeña presentación simplemente para resaltar algunos de los puntos que vamos a tratar luego en la sesión. Hay un cierto grado de solapamiento con cosas que se han estado discutiendo antes, pero creo que vamos a tratar temas nuevos más relacionados con el manejo de la información y el manejo de los datos. En principio, el tipo de temas, no voy a entrar en todos los detalles. Vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con tanto la organización, la estandarización y el coste de operaciones en el manejo de datos en la parte genómica y en la parte clínica, la confluencia de estos dos tipos de información, que es el tema de nuestro tiempo, y cómo todo esto está obviamente regulado el tipo de preguntas que discutimos con el panel y que las que luego comentaremos tienen que ver, por una parte, con el manejo de la información genómica, por otra parte, con el manejo de la información clínica, la confluencia de ambas y los entornos en los que se va a dar esta confluencia desde todo el punto de vista, de las compañías trabajando en este área, desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista de la formación requerida para el manejo de este tipo de información. El contexto en el que nos movemos, llevo unos cuantos años usando esta diapositiva, creo que se explica por sí misma. Cuando empecé a usarlo hace unos años era como un chiste, esto pasará en algún momento y tal. Ahora vemos que esto pasa continuamente, por lo que me cuentan mis colegas clínicos, les pasa constantemente, ¿no? Ante un caso de cáncer, dice, ¿y si secuenciamos mi genoma, haremos algo más? O incluso quien ya viene con su genoma secuenciado dice, bueno, he secuenciado mi genoma, me ayudaría esto con la que secuenciar el tumor y tal, eso es más complicado. Me gusta de esta diapositiva la cara de perplejidad que tiene el farmacéutico ante la secuencia del genoma de la señora, que creo que también revela un poco de las dificultades que nos vamos a encontrar en la asociación entre fármacos, tratamientos y genomas. Durante algún tiempo estuve coleccionando publicaciones que trataban el tema de medicina personalizada. Dejé de hacerlo porque cuando pasaron de las 50 o 60 dejé de coleccionarlas, ¿no? Es un tema que se puede debatir desde muchos puntos de vista éticos, económicos. Desde el punto de vista de este panel y de mi propio interés, obviamente son más importantes. Nos fijamos, nos ocupamos de los aspectos más técnicos, cómo lidiar con la información generada desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista genómico. Quería dar uno de los puntos que creo que es importante para la discusión en el panel y para poner un escenario. Esto no es algo que estemos pensando que va a pasar en unos años y que tenemos tiempo para prepararnos. Esto es algo que ya está pasando continuamente. Este es obviamente uso nuestro ejemplo, porque es el que conozco mejor y del que puedo hablar con alguna propiedad, pero es un ejemplo entre otros muchos más. Este es en el contexto del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el doctor Manuel Hidalgo y Fátima Al-Sarur. Manuel Hidalgo es el director del programa clínico del CENIO y esta es nuestra colaboración desde el punto de vista bioinformático con su iniciativa en medicina personalizada. No voy a entrar en muchos detalles. El panel de la derecha son los casos que ya se han pasado a tratamiento, casos en los que se han tratado humanos utilizando en parte, entre otras mucha información que manejan los clínicos, información sobre la secuenciación, en este caso secuenciación de exones. La forma en la que el programa está operando, obviamente se obtienen muestras de los pacientes, se caracteriza a nivel patológico, se caracteriza a nivel genómico, se procede a un análisis bioinformático en el que intentamos asociar genes, mutaciones, pathways y fármacos a fármacos. Esa información
Es utilizada para tratar ratones, a los que el CNIO acuñó el término de ratones avatar, ratones con xenografts. En los casos en los que funciona el fármaco sobre el tumor trasplantado, los clínicos toman una decisión usando esta información y toda la otra información de la que ellos disponen, y parte de la discusión es qué más información está disponible para implementar medidas terapéuticas. Y de momento, a la altura de diciembre, se habían tratado 13 casos usando este tipo de información. Por tanto, no estamos hablando de algo que vaya a pasar el próximo año, sino de lo que ya pasó el año pasado, y esto obviamente no es más que el principio de algo que va a expandirse muy rápidamente. He recortado de Genome Medicine este artículo que dio un gran debate, genomas a 1.000 euros, esto es algo que pasará en el curso de este año sin duda, y 100.000 euros o $100.000 de análisis. Quizá las cifras no sean 100.000, quizás sean solo 90.000, pero yo lo uso mucho para pedir dinero. Es una forma de explicar que el análisis va a ser mucho más caro que la propia secuenciación. Desde el punto de vista del tratamiento de los datos y el análisis de los datos, a los que ya se ha referido el panel anterior, es evidente que todo el conocimiento biológico, traducido en métodos bioinformáticos, bases de datos y formas de analizar los resultados, es necesario para una operación que es compleja y de la que no tenemos una solución definitiva. A la hora de analizar genomas, en su contexto médico, no podemos decir que los métodos estén terminados. No hay una colección de métodos que sean la respuesta definitiva a la análisis de genomas, ni mucho menos porque son temas de investigación. Lo más que vamos a hacer es elegir los mejores métodos e ir adaptando estos métodos a medida que progresa el tiempo a sus mejoras. Y esto incluye desde el análisis de los genomas, la predicción de las consecuencias de las mutaciones, análisis de las mutaciones en el contexto general, de pathways y networks, la asociación a fármacos y su relación con enfermedades, y un aspecto que también se ha mencionado anteriormente, que es particularmente importante, que es ser capaz de ofrecer esta información genómica en el tipo de interface, en el tipo de informe adecuado para su uso por los destinatarios finales, que en este caso serían clínicos directamente relacionados con los pacientes. Por tanto, los dos puntos que he hecho hasta ahora, uno es que esto es algo que está pasando, no es algo que tengamos que esperar a que pase, es algo que está pasando y tenemos que decidir cómo vamos a enfrentar una realidad que ya está ahí. En segundo lugar, no solo la secuenciación, sino el análisis, y tenemos que usar la mejor tecnología, pero sin olvidarnos que es todavía en buena medida un problema de investigación. El tercer punto que quería hacer, y es mi último punto para centrar la discusión del panel, es que no podemos enfrentarnos a estos problemas de medicina personalizada y tratamiento de datos genómicos junto a datos clínicos sin tener en cuenta el contexto internacional en el que estas actividades se están realizando. Obviamente esto no es algo que estemos inventando aquí, ni mucho menos. Hay toda una actividad, y hay una actividad tanto en la implementación de genómica. Si hoy podemos analizar mutaciones en genomas, es gracias a, menciono aquí dos proyectos que son imprescindibles para cualquier cosa que podamos hacer hoy en día en términos de análisis de mutaciones. Uno es ENCODE, la enciclopedia del genoma humano, que nos da toda la referencia, en este caso la mayor referencia que tenemos a todas las señales incluidas en el genoma humano, señales de control en el genoma humano. El segundo es el proyecto del internacional Cancer Genome Consortium. Este es el proyecto consorcio internacional en el que cada país está secuenciando, es una pena que está aquí Ivo, que es quien lo lleva desde el punto de vista de secuenciación en España. El proyecto pretende secuenciar 500 casos y 500 controles de distintos tipos de cáncer. Hay unos 60 países que han elegido cada uno de ellos en combinaciones 60 tipos distintos de cáncer. ENCODE es un proyecto de tamaño medio, ICGC es un proyecto de tamaño grande desde el punto de vista biológico. De nuevo, no podemos pensar que como país o como comunidad vamos a hacer una contribución a medicina personalizada y no hacerla a los proyectos internacionales de genómica. Y no podemos pensarlo no solo por razones
morales, sino por razones prácticas. Si nos descolgamos de la obtención y análisis de información, si nos descolgamos del expertise necesario para utilizar esa información, es muy difícil que estemos al nivel suficiente para poder aplicar la información genómica en casos prácticos, en casos de medicina personalizada, por ejemplo. Pero es también imprescindible desde el punto de vista técnico. La tecnología que se está utilizando para manejar estas cantidades de información en los genoma humano o en los casos de genomas del cáncer es la tecnología que importamos para analizar los genomas en un caso práctico, los genomas que secuenciamos. Por tanto, desde mi punto de vista, una discusión importante para este panel es no considerar la información genómica, la información clínica, nuestras regulaciones y nuestro marco regulatorio en aislamiento, sino considerarlo en el contexto internacional y considerar que todo esto no es más que parte de algo que está en marcha y está en marcha en grandes consorcios y a gran escala. Por tanto, quisiera que atendiéramos dentro de estos temas estas tres ideas, estas tres ideas de algo que está pasando inevitablemente, en lo que nos tenemos que enmarcar, algo que está pasando en un contexto internacional bajo unas condiciones económicas distintas de las nuestras, que hacen posible todo un florecimiento de compañías e inversiones alrededor de esta tecnología, que van a ser fundamentales para cualquier cosa que tengamos que hacer en el futuro, y bajo la idea de que es una tecnología que está moviéndose y por tanto tenemos que adaptarnos continuamente a los cambios tanto en la tecnología de secuenciación como a la tecnología de análisis. Lo que proponemos para esta discusión es hacer unas pequeñas presentaciones, unos 5 o 7 minutos. Le he pedido a los tres panelistas que cada uno de ellos desde un área de conocimiento y expertise distinta nos cuenten, en primer lugar, Modesto Orozco nos dé su visión sobre los problemas del tratamiento de información, almacenamiento, gestión de la información, coste de la gestión de la información, expertise requerido para el manejo de esta información desde el punto de vista de la información genómica principalmente, es en su área de especialidad. Gregorio Gómez, que es el director de gestión sanitaria de la Agencia Valenciana de Salud, nos dará su perspectiva de la otra parte de los datos médicos, la gestión, acceso, utilidad, formas de combinar esa información de información fenotípica sobre los pacientes, que es la otra cara de este problema, y Jesús Rubí, adjunto de la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, entiendo que nos va a introducir un poco la problemática desde nuestro marco regulatorio y algunas ideas sobre cómo podemos progresar en un área que representa inevitablemente nuevos desafíos y nuevos problemas y requiere nuevas e imaginativas soluciones. Por tanto, por favor, Modesto. Ahora me oís, sí. Como Alfonso ha dicho, soy Modesto Orozco, soy biólogo computacional como él, y creo que estoy aquí en calidad sobre todo de director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center. Desde ahí, pues aparte de otras muchas cosas, de buscar petróleo en el Golfo de México, de simular aviones y cosas de estas, estamos dando soporte y estamos participando muy activamente en los proyectos genómicos. Como ya han dicho el panel anterior, esto ciertamente tiene un coste. No sé si son 100.000 el análisis, pero realmente tiene un coste. Desde el BSC lo vemos justamente ahora que nos hemos cambiado
nos hemos cambiado el ordenador, seguramente lo habréis visto en la prensa, en la televisión. El coste es elevado. Es elevado en muchos ejes, en los datos en sí, para que la tecnología cambie, pero para que tengáis una idea, aproximadamente 1 petabyte de disco rápido, lo que nosotros llamamos GPFS, disco de acceso rápido, es donde ahora mismo están los datos de leucemia, cuesta aproximadamente 1 millón de euros. Leucemia actualmente es 1,5 petabytes de datos, lo que está gastando. Un disco de archiving, como es en el que podía ir los datos una vez ha pasado esta primera parte de análisis, pues aproximadamente 10 petabytes son 2 millones de euros, ¿no? Para que tengáis una idea, BSC ha renunciado a nuestra nueva máquina, que es una máquina de 1 petaflop de potencia de pico, ha renunciado para tener más espacio de disco, simplemente porque no dábamos abastos a la cantidad de disco que se necesita, no tanto para el almacenaje del genoma total, como ha dicho Ivo, sino porque ahora mismo estamos, como ha dicho Alfonso, en una ignorancia total sobre los protocolos estandarizados. O sea, no vale, nadie se quiere quedar con los SNPs mapeados sobre el genoma humano porque pierdes las variantes, translocaciones, etcétera, y realmente lo que se está guardando son los short reads, el throughput directo del experimento de secuenciación y casi todos los pasos intermedios. Esto obviamente en el futuro se tiene que racionalizar porque vamos a llegar a un punto de colapso absoluto, es decir, no hay capacidad, ni va a haber capacidad para almacenar todos esos datos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante y concienciarnos de que esto tiene un coste. En Mare Nostrum 3 tiene un coste en electricidad de 1,5 millones de euros anuales. Las máquinas que los chinos están trabajando ya en ellas, ¿no?, que quieren llegar al exabyte de potencia, al exaflop, perdón, de potencia de cálculo, se supone que necesitarían con la tecnología actual tener Fukushima al lado para poder funcionar. Es decir, nosotros podemos soñar mucho sobre nuestra capacidad de generar datos, pero realmente estos datos luego los tenemos que almacenar, los tenemos que procesar. Actualmente estamos lo que llamamos low hanging fruits. Estamos de estos proyectos de genoma obteniendo lo que se ve más dramático, ¿no?, el SNP en aquel gen que sabes que es importante, pero realmente la información posiblemente más útil a nivel clínico son interrelaciones entre múltiples genes, que esto es un problema que en cuanto hay muchos SNPs y muchos genes es computacionalmente inabordable. Y por último, el último problema que yo creo que tenemos que tener muy en mente es cómo vamos a dar luego esta información al exterior, porque es fantástico tener 2 petabytes si alguien se pierde un poco con esto, o sea, los USBs que tenéis son del orden de gigabytes. 1000 gigabytes es 1 terabyte y 1000 terabytes es 1 petabyte. EBI está ahora hablando de exabyte. Estamos hablando de un volumen de datos muy importante. Esto es fantástico tenerlo en un sitio, en 2 sitios, pero en la práctica clínica, ¿cómo demonios accede un tío que está en un pequeño hospital en Badajoz con una red de comunicaciones que a lo mejor no es la idónea a ese montón de datos, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que empezar a pensar ya. Ahora estamos en la época del entusiasmo, pero dentro de poco llegará la época del pragmatismo, pensar cómo lo gestionamos y qué estructura, qué decisiones políticas y qué estructura de manejo, de storage y de procesador de datos vamos a hacer en el futuro inmediato, porque como Alfonso dice, esto está aquí. Muchas gracias, Modesto. Muy bien. ¿Se oye con esto? Creo que sí, ¿no? Vale. Muchas gracias. Yo entro un poco justamente en esta fase donde tú lo dejas, ¿no? Bueno, mi responsabilidad y mi área de conocimiento son sistemas de información, no es la genómica. Hay terminología que yo no domino en ese ámbito, ¿no? Pero sí que, bueno, pues en lo que hemos estado trabajando y llevamos mucho tiempo poniendo mucho empeño en esta comunidad, como en cualquier otra, es en dotar de herramientas a los profesionales clínicos para gestionar, bueno, pues toda la información que habitualmente se asocia al proceso de gestión clínica, ¿no? Es típicamente lo que hemos llamado siempre historia de salud electrónica o historia clínica electrónica, algo que se ha concebido casi siempre, bueno, pues
como un mero repositorio de información, es decir, estamos muy contentos porque podemos compartir la información y porque, bueno, pues un médico de Vinaroz puede acceder a información que ha registrado el médico de Orihuela o que han registrado en el hospital de Denia, por ejemplo, ¿no? Esto evidentemente es un avance, ¿no? Pero no deja de ser algo bastante tímido en relación a lo que nos pueden ofrecer los sistemas, ¿no? Y yo creo que, bueno, algo que estamos planteando de forma bastante anticipatoria, como es cómo vamos a abordar la incorporación de la información genómica en la historia de salud electrónica, en la historia clínica electrónica, tiene mucho que ver también con este tipo de planteamiento, ¿no? No podemos conformarnos, bueno, pues simplemente con tener la posibilidad de agregar esta información que esté accesible, que esté disponible. La información tiene que estar, como estamos empezando ahora mismo a trabajar en algunas áreas, bueno, pues con lo que tiene que ser la finalidad fundamental de los sistemas desde mi punto de vista, tanto en gestión clínica como en cualquier otra área, que es dar soporte de verdad a la toma de decisiones, ¿no? Y dar soporte a la toma de decisiones implica incorporar reglas de decisión, implica incorporar conocimiento. Evidentemente, yo creo que cuando hablamos de genómica nos asustamos mucho de los volúmenes de datos que se utilizan en todo el procesamiento. Bueno, todo ese volumen de datos es impensable que tenga que llegar de ninguna manera al clínico, entre otras cosas, porque si tú tienes un petabyte es algo que es concebible para una máquina, pero no es concebible para una persona. Nunca le vas a sacar información a esto, ¿no? Es decir, si te lo tuvieran que presentar en pantallas con información, es como si te dijeran, toma, ahí tienes la enciclopedia británica entera, bueno, pues, dame la página que necesito, ¿no? Y por tanto, que me ayude a tomar una decisión para resolver el problema concreto, ¿no? Esto es algo que tenemos que construir nosotros. Yo entré un poco de la mano del doctor Dopazo en este tema, cuando hace aproximadamente año y medio, pues ya vino con esa preocupación, ¿no? Diciendo, estamos avanzando en este sentido, esto va a evolucionar muy rápido, vamos a tener capacidad de generar información que ayude de verdad a la toma de decisiones, y si no tenemos preparada la historia clínica para poder incorporar este tipo de información y sobre todo incorporarla de forma que los clínicos puedan utilizarlo, es decir, que no dependa de un super experto que te interprete, ¿no? De alguna manera sería un poco no cometer, hombre, no el error, porque en aquel tiempo seguramente no se podía hacer de otra manera, pero no seguir el proceso que siguió con la ecografía. Yo me acuerdo cuando en la Facultad de Medicina te enseñaban las primeras ecografías y decías, y aquí dicen que se ve qué, ¿no? Entonces, deberíamos de ser capaces de generar información que sea, o sea, que de verdad ayude a tomar decisiones al clínico. Y ese tipo de información seguramente no es tan pesada. Evidentemente, bueno, el definir contenidos en este sentido muchas veces tiene otro riesgo, y es que cuando tienes que separar lo importante de lo accesorio, al final nadie se moja y acaba siendo todo importante. Nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, es así, ¿no? Tenemos la experiencia en lo que llamamos el resumen de historia clínica. El resumen de historia clínica, hay un modelo de intercambio de información a nivel nacional para intentar compatibilizar la información que transmitimos de unas comunidades a otras, que es el proyecto de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, y bueno, se realizaron una serie de grupos de trabajo para definir cuáles eran los contenidos mínimos, ¿no? Claro, cuando preguntas, hombre, ¿y esto lo ponemos? Sí, claro. ¿Y la fecha de la última? Sí, claro, eso también. ¿Y el otro? Sí, también. Claro, el resumen de Historia Clínica en algunos casos son 50 páginas. Cuando tú te abres un PDF con 50 páginas para saber algo del paciente que viene de otra provincia, evidentemente es inoperante. Es decir, es muy importante que seamos muy selectivos y que demos la información muy digerida. Y por detrás, es decir, en el ámbito del análisis, donde están, bueno, pues todo este tipo de costes, tanto a nivel computacional como a nivel de infraestructuras, de almacenamiento, de procesamiento, todo esto tiene que quedar al margen, pero al clínico no tenemos que... el problema que vemos de, bueno, ¿cómo almacenamos toda esta información? Es que la información que tendrá que manejar el clínico, yo pienso que no debe de pesar más de lo que puede pesar, por ejemplo, un estudio típico de imagen. Y seguramente ya es mucho, ¿no? Y esto sí que lo estamos manejando, tenemos repositorios centrales, nosotros tenemos ahora mismo 6 millones de historias clínicas centralizadas, accesibles, con todo ese tipo de información, y por tanto en ese sentido sí que es asumible, ¿no? Es muy importante también, porque es otro de los problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de información clínica, ¿no? Bueno, desarrollar estándares y tener una normalización de la información ahora que estamos generándola,
que no nos encontremos que dentro de 3 años tenemos 4, 5, 6 estándares diferentes, pues porque Estados Unidos ha movido uno, China otro y Europa otro, ¿no? Porque evidentemente la tendencia, aunque es una tendencia en la que estamos trabajando bastante tiempo y no terminamos de progresar con suficiente ritmo, ¿no? Pero la tendencia evidentemente es a compartir información también entre países. Nosotros estamos involucrados en un proyecto, es el proyecto EPSOS, que precisamente lo que busca es la interoperabilidad entre la información clínica de distintos países, en distintos idiomas y con distintas formas de estructurarla, pero que pueda entenderse entre sí, ¿no? Entonces, esto debería de nacer ya interoperable, que es otro tema también importante, ¿no? Bueno, no sé si con esto... Tenemos suficientes cosas Sí. para discutir. Bueno. Jesús. Buenos días. Gracias a los organizadores por la invitación. La verdad que, en fin, es un tema muy novedoso para la Agencia Española de Protección de Datos, pero al mismo tiempo es un tema de una relevancia extraordinaria. Lo sorprendente es que hasta esta invitación pues, no hemos tenido ocasión de aterrizar en el asunto. Muy brevemente, yo les diría que el punto de partida en esta materia es que se trata de información genética y que los datos genéticos son datos que tienen un sistema de protección reforzado en la normativa de protección de datos horizontal y también en las regulaciones sectoriales, fundamentalmente en la Ley de Investigación Biomédica. Y aquí se está planteando, y ya se ha señalado, que es necesario el trabajo en red, intercambio de información a nivel internacional. Y todo esto, cómo se puede compatibilizar con esta normativa. Una primera opción es la opción de la disociación. La Ley de Investigación Biomédica pues es una ley muy precisa en ese sentido y tiene un montón de definiciones de cuándo se entiende que los datos están o no disociados. Pero para que la disociación excluya la aplicación de la norma de protección de datos tiene que ser una disociación irreversible. Y de lo que yo he estado estudiando estos días, el criterio prácticamente unánime en relación con la secuenciación genómica es que esa disociación no es irreversible. Y como no es irreversible, pues se aplican las reglas de la Ley de Protección de Datos. Ahí yo creo que hay, en lo que se refiere a la disociación, apunto que habría una posibilidad de hacer una exploración adicional para ver hasta qué punto se puede garantizar la disociación. Y me explico. En el caso de los ensayos clínicos con medicamentos, donde hay obligaciones legales imperativas para que esté plenamente identificado el sujeto del ensayo clínico, el sujeto que se presta voluntariamente al ensayo clínico, pues hemos conseguido desarrollar con Farmaindustria un código de conducta en el cual hemos entendido que se podía conseguir la disociación. No porque técnicamente fuera irreversible, sino porque esa disociación a veces se puede reforzar con medidas organizativas que tengan un carácter jurídicamente vinculante y añadan barreras adicionales desde ese punto de vista organizativo a estos flujos de datos, y a lo mejor esto habría que estudiarlo con mucho detenimiento de todos los flujos de información que hay, pero podríamos quizás, o ahí tenemos un precedente en un entorno que no es este, pero tampoco es muy lejano, de poder encontrar soluciones y buscar una especie de estándares de cómo se podría conseguir que se entendiera que esos datos son disociados. Si los datos no son disociados, pues tenemos que ir al régimen de la Ley de Protección de Datos. La primera legitimación es la del consentimiento. Hay otro panel al final de la mañana donde esto se va a tratar y por tanto yo no voy a entrar en esta materia. Quizás simplemente apuntar que el consentimiento, uno de los problemas importantes que plantearían estos consentimientos de los sujetos fuentes es la información sobre la finalidad, porque en la Ley de Investigación Biomédica se prevé que la información sobre la finalidad tiene que ser una información muy determinada, razonablemente acotada, y quizás estos tratamientos no sería fácil buscar una cláusula informativa adecuada. Pero en fin, luego me imagino que lo abordarán. Habilitaciones legales. Otra posibilidad es que haya una habilitación legal para el tratamiento de esta información. Y aquí, cabe la posibilidad de promover un cambio regulatorio y si se modifican las reglas, pues establecerá las reglas del juego que el legislador le parezca oportuno. En el momento actual tenemos, por una parte, las previsiones de la Ley de Autonomía del Paciente, de la Ley de Protección de Datos, que establecen excepciones para el tratamiento de datos con fines de investigación, pero yo creo que hay que complementarla con la Ley de Autonomía del Paciente. Y la Ley de Autonomía del Paciente nos conduce de nuevo a la disociación, porque dice que como regla general el tratamiento de los datos de la historia clínica o general de los datos de salud de las personas, pues, entre las que están los datos genéticos, pues
es un tratamiento que debe hacerse separando los datos identificativos de los otros datos. Y volvemos al problema del principio. En la Ley de Investigación Biomédica hay algunas habilitaciones legales que podrían facilitar también este tipo de actividad. Están, en mi opinión, fundamentalmente vinculadas al funcionamiento de los biobancos, porque los biobancos están configurados en la ley y en el Real Decreto que la ha desarrollado, ha configurado como una institución que en los procesos de investigación biomédica pues tiene una mayor flexibilidad, por razones de interés general, una mayor flexibilidad para el tratamiento de la información, para la cesión de datos a terceros. Y también tiene la posibilidad, o hay una serie de excepciones a la regla del consentimiento a lo largo de la ley y del Real Decreto que regula los biobancos. Yo no voy a entrar en el detalle, si acaso alguien pregunta luego pues lo vemos con más detalle, pero por ejemplo el artículo 23 del Real Decreto 1716-2011 que regula los biobancos, o el artículo 26 para las personas fallecidas, o la disposición transitoria segunda de la Ley de Investigación Biomédica para los casos de muestras ya preexistentes o existentes antes de la entrada en vigor de la ley. Como regla general son casos en los que, en fin, están en estos artículos el detalle, pero son investigaciones que sean de interés general, supuestos en los que sea desproporcionado el esfuerzo para conseguir el consentimiento de los sujetos fuentes, la intervención de los comités de ética de la investigación y el rodearlo pues, de toda una serie de garantías. Pero también resultaría un poco paradójico, quizás, y esto es una valoración puramente subjetiva, que se puede seguir o no, pero podría pensarse que es algo paradójico que justo en una ley que establece un régimen de garantías como regla general, para hacer este tipo de tratamientos lo que hubiera que buscar son precisamente generalizar las excepciones a esas reglas generales. Pero es posible, esas excepciones están en la ley. Otro punto que tiene importancia en la aplicación de la normativa de protección de datos es que en estos casos va a haber transferencias internacionales de datos. Las comunicaciones de datos dentro de la Unión Europea tienen la misma regulación que si se hacen entre Madrid y Barcelona. Por tanto, ahí no hay ningún problema adicional. Hay algunos países que se han declarado seguros y se consideran que tienen el mismo nivel de protección que un Estado miembro de la Unión Europea. Ahí tampoco habría problemas. Luego hay una fórmula específica en el caso de Estados Unidos, que es un acuerdo de puerto seguro entre la Comisión Europea y las autoridades norteamericanas, y si no, hay que ir a excepciones, o sea, hay que ir a una autorización del director de la Agencia de Protección de Datos o a excepciones a esa autorización. La principal excepción que operaría aquí, en este marco legal de momento, es la vinculada al consentimiento, que tendrá las dificultades que luego se comentarán. La autorización del director de la Agencia de Protección de Datos se puede hacer sobre la base de garantías contractuales entre cedentes y cesionarios de los datos o entre exportadores e importadores de los datos. En estos momentos, quizá el régimen que tiene adoptado la Comisión Europea, que ha aprobado unas cláusulas contractuales tipo, ¿no?, quizá es excesivamente rígido. En la Agencia Española de Protección de Datos, en el último año, hemos desarrollado un modelo que es más flexible, y la principal característica de este modelo es que mientras con las cláusulas de la Comisión Europea cada vez que se hace una transferencia internacional hay que ir a pedir una autorización, pues este modelo lo que implica es que se le da una especie de condiciones generales, de marco general para hacer esa transferencia internacional, y por una autorización, siempre que se respeten esas garantías, pues vale para una multiplicidad de casos, y se podría buscar una fórmula adaptable a este entorno. Porque, desde luego, yo creo que esto solo es posible con un margen importante de flexibilidad. En lo que se refiere a la intervención de colaboradores externos que dan servicios de soporte, de análisis o de lo que fuera, ahí las previsiones de la normativa de protección de datos son muy sencillas. Hay una figura en la Ley de Protección de Datos que es el encargado del tratamiento, un prestador de servicios, y si esa prestación de servicios se hace con una serie de garantías que tampoco son muy complicadas de articular, pues es como si formara parte de nuestra organización. No hay jurídicamente una cesión de datos y se puede trabajar con facilidad. Yo no sé, porque de esto no entiendo, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que es este, pero también a aprender de todo lo que estoy oyendo toda la mañana.
Yo no sé si en este entorno los servicios de cloud computing se utilizan, no se utilizan, hasta qué punto pueden ser una solución. Si se utilizaran, habría que hacer un análisis detallado, específico, de cómo funcionan los servicios de cloud computing como prestación de servicios, que es bastante más complejo de lo que es un mero prestador de servicios a nivel nacional. Pero bueno, también hay fórmulas alternativas para poder utilizar estos servicios con garantías, y tendrán más o menos complejidad según que el prestador pues trabaje a nivel global en todo el planeta, con servidores en todo el mundo, y en terceros países que no son seguros, a si lo hace en países que son seguros. Y en cuanto al uso clínico de la información, yo creo que esta es la parte, desde el punto de vista de la protección de datos, no desde el punto de vista que ya se ha citado, de transferencia de la información, de simplificación, de formación de los profesionales sanitarios, pero desde el punto de vista de la protección de datos yo creo que es la parte que presenta menos inconvenientes por dos motivos. Primero, porque hay una gran proximidad entre el profesional sanitario y el paciente, y por tanto las posibilidades de informarle, de obtener su consentimiento, etcétera, etcétera, están ahí a ras de tierra, ¿no? Hay mucha proximidad. Y en segundo lugar, porque la propia ley de autonomía del paciente da aunque sea una reiteración, una amplia autonomía a los profesionales sanitarios a la hora de decidir qué herramientas o qué informaciones deben utilizar para garantizar lo que persigue esta ley, que es una adecuada asistencia sanitaria a los pacientes. Y este es de lo que yo me he podido hacer la composición, así teorizando de nuevas en el tema de secuenciación genómica, un poco los parámetros en los que nos podemos promover, y pues, si luego hay un debate podemos comentarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Son muchas cosas y todas son muy interesantes, pero tenemos 10 minutos esencialmente, ¿no? Preguntas para el panel. No sé si ha salido, porque me he perdido una parte de la presentación, el hecho de que esta semana ha salido un estudio en Science, por el cual se ha demostrado que a partir de la secuencia del genoma de una persona se han podido, y dos parámetros más como el origen geográfico y la edad, se puede identificar de manera inequívoca a esta persona, saltándose todo código de protección de datos. Se puede identificar con cierta probabilidad. Con cierta probabilidad. Digamos que de 50 de 1000 individuos se pudieron identificar en este estudio, y esto ha dado pie a que se ponga atención en los pasos a evitar de cara a que se facilite esta desencriptación. Entonces, esto, ¿de qué manera se podía atacar o prevenir? Bueno, yo decía al principio que efectivamente, desde el punto de vista de esta normativa, para que excluya la aplicación de la ley, la disociación tiene que considerarse irreversible. Pero una cosa es que tecnológicamente o técnicamente no sea irreversible. Eso no tiene que conducir necesariamente a que no se puedan buscar otras fórmulas complementarias de disociación. Esas fórmulas complementarias, en el precedente que yo he citado, que es un sistema de autorregulación que desarrollamos entre Farmaindustria y la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de ensayos clínicos con medicamentos, pues fuimos buscando los puntos, describiendo todos los flujos de información, que es lo que habría que hacer en este caso, y buscando los puntos críticos donde se puede producir de nuevo esa asociación de los datos. Y entonces, para esos puntos críticos habría que añadirle medidas organizativas con eficacia jurídica, con exigibilidad jurídica, para que se considere que, aunque tecnológicamente fuera posible hacer esa asociación, se han adoptado otras medidas que la impedirían y que llevan consigo luego pues formación a quienes intervienen en cada uno de esos procesos para que sepan los correspondientes contratos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por poner un caso para que se entienda mejor, en los ensayos clínicos con medicamentos es una exigencia legal que intervenga por cuenta del promotor de ensayo clínico, por parte del laboratorio farmacéutico, intervenga un monitor que esté a pie de obra siguiendo el ensayo clínico.
y es una persona que tiene una relación de dependencia con el promotor. Por tanto, decir que los datos están disociados, pues no, porque es que está a pie de hora. ¿Qué es lo que hicimos? Pues buscar una serie de garantías contractuales por virtud de las cuales esa persona que depende del laboratorio promotor tuviera una autonomía, una independencia, no estuviera sujeto a ciertas medidas correctivas y tal, para garantizar que y una serie de compromisos adicionales para garantizar que en ningún caso, aunque se lo pidiera el laboratorio, estaría obligado a facilitar esa información, ni siquiera siendo un empleado del laboratorio. Este tipo de medidas es lo que habría que ver en todo el flujo de informaciones y tratar, lógicamente, con quien entiende de estos temas, con los investigadores, y tratar de buscar estos puntos críticos y qué medidas se podrían adoptar, ¿no? Y de esa manera, pues, poder llegar a una solución donde, bueno, la disociación en principio no es posible, pero con estas garantías se puede entender a efectos legales que sí es posible. Una posibilidad muy interesante. ¿Más preguntas? Yo quisiera vuestra opinión sobre el nivel de inversión requerido para manejar tanto la información genómica como las historias clínicas, o la información digerida de las historias clínicas que vaya a ser útil para los clínicos junto a la información genómica, y en qué situación pensáis que quedamos respecto a países, y mi ejemplo es Dinamarca, donde la información legalmente, por defecto, las historias clínicas son por defecto accesibles, salvo que se haya previsto la persona haya dicho que no quiere que sea accesible, con lo cual hay toda una creación tanto de ciencia como de compañías alrededor del uso de esa información junto a la información genómica, lo cual crea un marco socioeconómico muy distinto al que tenemos si no podemos acceder a esta información. Coste y situación en la que nos quedamos respecto a los países donde se va a generar este tipo de industria alrededor del uso de la información genómica y clínica. Modesto. No sé qué decirte, o sea, yo de batch sé y de flop sé, pero yo creo que un elemento importante, una decisión importante es si el clínico se convierte en un mero usuario de investigación o el clínico es un investigador. Si al paradigma al que vamos es que la información genética acaba siendo, pues, que después de la secuenciación de X genomas de una determinada patología se llega a la conclusión de que el SNP en este gen pues te recomienda que en lugar de una medicación apliques otra medicación. Realmente el volumen de datos que el clínico va a tener que acceder es moderado, por lo tanto la inversión es moderada. Si se quiere ir más allá, es decir, que el clínico trate al individuo como un individuo nuevo, no únicamente que siga la lista de SNPs o de translocaciones asociadas a un fenotipo, sino que mire aquel e intente aprender de todo lo que en esa patología y en otras patologías relacionadas se sabe en todo el mundo. Entonces estamos pensando en que el clínico va a tener que acceder, posiblemente no al raw data, no va a tener que acceder al petabyte, pero sí que va a tener que acceder, posiblemente no él directamente, pero el equipo de bioinformática de su hospital va a tener que acceder a un nivel muy bajo. Entonces sí que va a tener que acceder a unos niveles de datos muy elevados. Y por lo tanto vamos a tener que estar pensando en redes de comunicación alta, recursos computacionales localizados o centralizados, elevados, y capacidad de almacenaje a un espacio concreto de tiempo. Si estamos hablando de grandes volúmenes de datos, realmente cloud no es una solución, y no creo que lo sea en un futuro cercano, porque la capacidad de almacenaje de Amazon es infinita, pero la capacidad, el pipeline de la tubería de datos por segundo que puedes procesar, pues acaba siendo determinada por la ADSL que tienes en casa, ¿no? O sea, yo creo que este es un campo en el que ahora estamos en la etapa del simple pionero. O sea, yo creo que cuando se mire a 5 años vista, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo, pues muchos de los presentes aquí con CLL, o sea, nos reiremos, ¿no? Porque realmente estamos sacando la capita de encima, pero dentro de poco estaremos
secuenciando muchas células de un cáncer, estaremos secuenciando a un individuo a lo largo del tiempo, en algún caso ya se ha hecho. Entonces estaremos generando mucha información. Si el clínico quiere realmente utilizar esa información a nivel de generación de hipótesis o generación de modelos, realmente tendrá unos requerimientos importantes informáticos. Si simplemente se limita como si fuera un kit, que le llega ahí, sale blanco aquí, azul aquí, realmente no será una medicina personalizada, será una medicina acotada a pacientes tipo, y realmente necesitará menos recursos. Esto para mí es claro. Bien, nosotros, por ejemplo, en relación a Dinamarca tenemos un esquema parecido, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Valenciana, ¿no? Ahora mismo prácticamente toda la población tiene una historia, más completa o menos completa, dependiendo de la interacción que haya tenido con el sistema, ¿no? Una historia que puede consultarse de forma centralizada, que puede estar disponible para el propio usuario a través de Internet, y que si no lo está en este momento es por problemas de protección de datos fundamentalmente, porque, bueno, pues no es muy operativo exigir un certificado electrónico para poder acceder a la información, porque al final muy poca gente se maneja con esto, ¿no? Que es uno de los temas. Recientemente en Bruselas lo planteaban los propios daneses también, y lo planteábamos más gente, que probablemente habría que buscar un equilibrio adecuado entre el nivel de seguridad y también el nivel de operatividad, ¿no? Si refuerzas tanto el nivel de seguridad que al final lo haces inoperante, pues seguramente el coste que estás teniendo por no poder utilizar la información que te podría ayudar a tomar una decisión más correcta en un momento dado, pues igual es mayor que el riesgo que asumirías de la otra manera. Por ejemplo, bueno, pues seguro que la mayor parte de la gente que estamos aquí operamos con banca electrónica, nos jugamos los cuartos, que se dice, ¿no? Y lo haces con una simple tablita de coordenadas y tampoco pasa nada, ¿no? O sea que en principio seguramente ahí habría que hacer alguna reflexión en ese sentido, pero bueno, esto era un poco al hilo de lo que es el poder disponer de una historia donde tienes mucha información, y es información que va creciendo a lo largo de la vida y a lo largo de los contactos que el ciudadano va teniendo con el sistema, y dentro de esa información, pues probablemente, si hablamos de una segunda fase, no de una primera fase, que es donde probablemente sí que se requiere una labor más de investigación hasta que empecemos a completar un poquito bueno, pues todas las casillas que tenemos en blanco en relación con el genoma y con sus consecuencias y los aspectos con los que está relacionado, ¿no? Pero yo entiendo que en la medida en que eso se vaya completando, la mayor parte de la utilización clínica vendrá más de esta segunda forma, porque si no, tardará mucho en venir, seguramente. Es decir, llevamos muchos años intentando introducir cambios culturales en la gestión clínica, muchísimo menores que estos, y todavía, pues por ejemplo, la utilización de la tecnología, por ejemplo, la utilización de determinados mecanismos diagnósticos, y todavía no están consolidados. Pensar en consolidar algo con una labor de investigación muy compleja detrás, estaríamos hablando realmente de muchos años vista, y a lo mejor no le sacamos todo el partido que le podemos sacar a un planteamiento de este tipo, pero sí que si a gran escala tienes kits, digamos, que te resuelven problemas concretos, pues evidentemente esto habrá que contar con ello, y esto incorporarlo en la historia probablemente no es muy complejo. También es cierto que estamos en un momento en el que todo lo que supone invertir, incluso aunque sea para enriquecer un poquito esa historia clínica con aspectos mucho más mundanos, ¿no? Está teniendo dificultades, o sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos que dejarlo aquí, ¿no? ¿Oh? Habéis empezado un poquito más tarde, tenemos 3 minutos más, y yo quiero hacerte una pregunta a ti. Alfonso, yo quería hacer una apreciación, ¿puede ser? ¿Quién está hablando? Yo. Alex. Perdona. En la retaguardia. Yo, desde el punto de vista, costes, desde el punto de vista del coste de regulatorio, de asesoramiento legal, nosotros hemos trabajado con Farmaindustria, que es el sector privado, y no facturamos, ¿no? O sea que lo que me sorprende es que esto tiene tantas derivadas del BAP, que las tiene, o sea, parece que las tiene desde la perspectiva de protección de datos, que nadie, en proyectos que además están en el entorno de las administraciones públicas, nadie haya venido a preguntar esto cómo se puede hacer con más facilidad, ¿no? O sea que ahí
el coste es bajo, será un coste en su caso de tiempo, pero nosotros nos facturamos por este asesoramiento, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, por una referencia que he oído antes, porque el programa EPSOS es un programa de la Unión Europea. En programas que entran dentro del marco de decisiones de la Comisión Europea se pueden encontrar también legitimaciones para el tratamiento de la información más flexibles y más sencillas que lo que es el marco regulatorio general de la normativa de protección de datos. O sea que, lo que pasa es que hay que verlo caso a caso y en la medida de lo posible lo deseable sería poder conocer, digamos, un poco todas las características comunes o habituales de todo este tipo de procesos y buscar una solución que luego fuera adaptable a un caso y al otro, ¿no? Pero verlo con todo detenimiento. Ha sido realmente útil. Lo que habría que hacer es crear un grupo de trabajo para trasladar estos problemas y estudiar cuál es su encaje legal más. Quiero decir que hay un trabajo por hacer. Mi impresión me lleva aquí es que hay un trabajo por hacer que no hemos hecho ninguno. Efectivamente, yo creo que sí, que es así, ¿no? En fin, cuando vuelva el lunes veré al director, le transmitiré la relevancia. Bueno, ya le he advertido un poco de que el tema tenía su trascendencia y que lo teníamos ahora y que es un tema muy importante y de futuro va a serlo mucho más, ¿no? O sea que cuanto antes esté ahormado mejor. Pero se lo plantearé y, en fin, y la iniciativa, pues no sé, el que tenga que tomarla, que la tome. El primer paso para la solución de los problemas es la identificación de los problemas. En este caso, el problema es que no hemos discutido este tema suficientemente. Hola, gracias. Yo quería una pregunta a ti, como que llevas viendo cómo va todo el tema desde el principio, que has sido fundador del Instituto Nacional de Bioinformática, que ha sufrido también el fracaso económico del sistema. ¿Y cómo ves que hay una soporte? ¿Tenéis ayuda para crear un cuerpo? Pues yo detecto una falta de profesionales de este ámbito concreto que no tenemos. No tenemos gente que haga este tipo de mantenimiento de datos de este tipo y todo esto. ¿Hay formación? ¿Tenéis financiación? ¿Cómo ves el futuro? Digamos que nunca hemos carecido de apoyo moral, ni en esta ni en pasadas épocas. Creo que siempre que el Instituto Nacional de Bioinformática, como infraestructura nacional en este tipo de temas, como la inclusión del Instituto Nacional de Bioinformática como nodo de la red europea, la infraestructura europea de bioinformática, que se llama Elixir, ha sido el proyecto de infraestructuras nacional mejor evaluado, de más alta prioridad. Todas las conversaciones, tanto con Genoma España en su tiempo, como con el Instituto de Salud Carlos III posteriormente, como con el Ministerio, siempre han sido muy positivas. Siempre hemos tenido la consideración y la impresión de que se reconocía la importancia de este tema. La venida ahora de toda esta era genómica y toda la parte bioinformática, biomédica, lo ha hecho aún más evidente. Ahora es incluso más evidente la necesidad del Instituto Nacional de Bioinformática, la necesidad de mantener los recursos, la necesidad de mantener no solo la información, sino la capacidad de análisis y la formación de expertos en este tipo de temas. Hasta aquí yo creo que hemos llegado con una financiación que, si la comparas con otros países, es muy pequeña, pero que nos ha servido para crear una infraestructura que creo que es competitiva y razonable. Hace 3 días recibimos la evaluación del nodo español de bioinformática como parte de la infraestructura europea y nuestra evaluación es muy positiva, mucho más positiva que la de otros países que han invertido más que nosotros en este área. Este es el punto de ruptura. Ahora tenemos que invertir para participar en la infraestructura europea de bioinformática. Y aquí hay una decisión ministerial sobre si se va a poder participar en la infraestructura europea de bioinformática o no, que creo que es absolutamente clave para el Instituto de Bioinformática, para la formación de profesionales en este área, para la posibilidad de dar soporte a todos los muchos pequeños centros que van a emerger haciendo este tipo de análisis, que inevitablemente, y por esto me refería a los grandes proyectos, no son capaces de digerir los terabytes de información, pero sí necesitan tener acceso a la mejor información, a la mejor tecnología y a la mejor formación. Por lo tanto, yo, siendo una persona muy pesimista, a día de hoy no puedo decir que hayamos llegado a un desastre, simplemente hemos llegado al punto en el que
el gobierno tiene que tomar una decisión sobre si vamos a participar o no en el ICSID, que creo que del que depende, esencialmente depende el futuro de este área. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues nada.